I'm Glenn Washington. This is Snap Judgment from KQED. When everything is falling apart, what do? Hurricane Helene shut everything down. No roads, no cars, no way through. But his daughter was getting married. And somehow, some way, he was going to walk her down that aisle. All systems down. A new Snap Judgment miniseries from KQED. Tap to listen now. Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month. Even unlimited. That's it. Happy ending, 0 tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Un pastor adolescente tan poco relevante dentro de su propia familia que ni siquiera lo invitan a la reunión donde un profeta viene a ungir al próximo rey de la nación, termina convirtiéndose en el rey más importante de toda la historia de Israel, en el hombre del que Dios promete que su trono va a durar para siempre, y en el antepasado directo del propio Jesucristo, según lo confirma la genealogía que abre el primer evangelio del Nuevo Testamento. Y sin embargo, ese mismo hombre también va a cometer uno de los pecados más graves registrados en toda la Biblia. Va a huir de su propio hijo con el corazón partido y va a morir dejando una familia marcada por décadas de conflicto. Esta es la historia completa del rey David, contada de principio a fin, sin suavizar sus fallas ni minimizar sus logros, siguiendo el relato tal como aparece en los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Vas a ver a un pastor convertido en guerrero, a un fugitivo convertido en rey, a un adúltero convertido en penitente y a un padre destrozado por la rebelión de su propio hijo. Es probablemente la biografía más completa y más honesta de todo el Antiguo Testamento, porque la Biblia nunca intenta convertir a David en un héroe sin mancha, ni oculta las decisiones que lo llevaron a los momentos más oscuros de toda su vida. Todo empieza con el rechazo de otro rey. Saúl, el primer monarca de Israel, elegido años atrás entre la aclamación de todo el pueblo, había desobedecido repetidamente las instrucciones directas de Dios, tomando decisiones por su propia cuenta en lugar de someterse a la autoridad divina que lo había colocado en el trono. El profeta Samuel le anuncia una sentencia devastadora que su reino no va a durar porque Dios ya ha buscado un hombre conforme a su propio corazón para reemplazarlo, alguien completamente distinto al rey alto e imponente que el pueblo había pedido en su momento. Dios envía a Samuel hasta Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí, con instrucciones de ungir a uno de sus hijos como el próximo rey, aunque sin decirle todavía cuál de ellos, un secreto tan delicado que Samuel tiene que disfrazar su visita como un sacrificio religioso, por miedo a que la noticia llegara hasta el propio Saúl y pusiera en peligro su vida. Isaí presenta a sus hijos mayores uno por uno delante de Samuel en un orden que reflejaba naturalmente su edad y su posición dentro de la familia. Cuando ve a Eliab, el primogénito, alto e imponente, con una presencia física notable, Samuel piensa de inmediato que ese debe ser el elegido de Dios, recordando quizás sin darse cuenta el mismo criterio que años atrás había llevado a elegir a Saúl. Pero recibe una corrección que va a definir el criterio central de toda esta historia, que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Uno tras otro, los 7 hijos mayores de Isaí pasan delante de Samuel y ninguno de ellos es el elegido. Samuel, desconcertado, pregunta si son todos los hijos que tiene, e Isaí responde que todavía queda el más joven, que en ese momento estaba cuidando las ovejas en el campo, ni siquiera considerado lo bastante importante como para haber sido llamado a esa reunión familiar tan trascendental. Mandan traerlo, y cuando David llega, Dios le dice a Samuel que ese es. Samuel lo unge ahí mismo, delante de sus hermanos, y desde ese día el Espíritu de Dios viene con poder sobre David, aunque todavía van a pasar años completos antes de que se siente en un trono. Mientras tanto, en el palacio de Saúl, el Espíritu de Dios se había apartado de él, y un espíritu maligno empieza a atormentarlo, hasta el punto de sumirlo en episodios de angustia profunda. Sus siervos le sugieren buscar a alguien que sepa tocar el arpa para calmarlo, y uno de ellos recomienda precisamente a David, describiéndolo como valiente,
This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Prudente en sus palabras, de buen parecer, y alguien con quien el Señor claramente estaba, sin que ese siervo supiera lo irónico que resultaría recomendar precisamente al hombre que ya había sido ungido en secreto como el próximo rey. David entra al servicio de Saúl, primero como músico y después también como paje de armas, y cada vez que ese espíritu atormenta al rey, David toca el arpa y Saúl encuentra alivio, sin que ninguno de los dos imaginara todavía la relación tan compleja y tan trágica que iba a desarrollarse entre ellos con el paso de los años. La verdadera prueba de David llega en el campo de batalla. Los filisteos y los israelitas se enfrentan en el valle de Ela, y de las filas filisteas sale un campeón gigantesco llamado Goliat, de casi 3 metros de altura, cubierto con una armadura pesada, desafiando durante 40 días seguidos a que alguien de Israel se atreva a enfrentarlo en combate individual. Todo el ejército de Saúl, incluyendo al propio rey, tiembla de miedo cada vez que ese gigante se presenta. David, que en ese momento iba y venía entre el campamento y la casa de su padre, llega un día a llevarles provisiones a sus hermanos mayores y escucha el desafío de Goliat, sorprendiéndose de que nadie se atreva a responder a semejante insulto contra el Dios viviente. David se ofrece a enfrentar al gigante, y Saúl, dudoso de que un simple pastor tuviera alguna posibilidad, intenta disuadirlo. David le cuenta que como pastor había matado leones y osos que atacaban su rebaño, y que el mismo Dios que lo había librado de esas fieras lo iba a librar también de ese filisteo. Saúl finalmente cede, y le ofrece su propia armadura, pero David la rechaza porque no está acostumbrado a llevarla, y en su lugar toma su cayado, 5 piedras lisas de un arroyo, y su honda. Cuando Goliat ve acercarse a David, joven y sin armadura, lo desprecia abiertamente y lo maldice invocando a sus propios dioses. David responde con una declaración que resume toda la teología de este momento, que el filisteo viene con espada, lanza y jabalina, pero que él viene en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que todo el mundo va a saber que la victoria no depende de la espada ni de la lanza, porque de Dios es la batalla. David corre hacia la línea de combate, mete la mano en su saco, lanza una piedra con su honda y golpea a Goliat justo en la frente. El gigante cae de bruces al suelo, y David, sin tener siquiera una espada propia, toma la del propio Goliat y lo decapita con ella, provocando que el resto del ejército filisteo huya despavorido mientras los israelitas los persiguen. Después de esa victoria tan espectacular, David se gana la amistad más profunda de toda su vida, la de Jonatán, el propio hijo de Saúl, que hace un pacto con él, amándolo como a su propia alma, y llegando incluso a entregarle su manto, su armadura, su espada, su arco y su cinto, como símbolo de una lealtad que iba a sostenerse en los años más difíciles que estaban por venir. Pero esa misma victoria también siembra la semilla de un conflicto que va a perseguir a David durante años. Cuando el ejército regresa, las mujeres salen a recibirlos cantando que Saúl ha matado a sus 1000, pero David a sus 10.000, una comparación que enfurece profundamente a Saúl, quien empieza a sospechar que a David solo le falta el reino mismo. Desde ese día, Saúl no vuelve a mirar a David con buenos ojos, y en un ataque del mismo espíritu maligno que antes David calmaba con su música, el rey le arroja una lanza mientras David toca, intentando clavarlo contra la pared. David esquiva el ataque, no una, sino 2 veces, comprendiendo con claridad creciente que su propia vida corría peligro real dentro del mismo palacio donde antes había sido bienvenido. Saúl,
temeroso de David precisamente porque el favor de Dios era evidente sobre él, intenta deshacerse de él de una manera más indirecta, ofreciéndole a su hija menor Mical en matrimonio, que se había enamorado genuinamente de David, a cambio de una dote peligrosa, 100 prepucios de filisteos enemigos, calculando en secreto que David moriría intentando conseguirlos en combate. David, lejos de morir, regresa con el doble de lo pedido, casándose así con Mical, quien lo amaba profundamente, y frustrando una vez más los planes ocultos de su suegro. A pesar de la creciente hostilidad, David sigue teniendo éxito en cada misión militar que se le encarga, ganándose el amor del pueblo entero, lo cual solo aumenta el temor y el resentimiento de Saúl. Jonatán, fiel a su amistad, le advierte varias veces sobre los planes de su propio padre para matarlo, y finalmente David se ve obligado a huir para salvar su vida en una despedida tan dolorosa que ambos amigos lloran juntos, prometiéndose fidelidad eterna entre sus futuras descendencias. David pasa años enteros huyendo de un hombre que alguna vez lo había amado como a un hijo. Va primero a la ciudad de Nob, hambriento y sin nada consigo, donde el sacerdote Ahimelech, sin saber todavía que estaba ayudando a un fugitivo perseguido por el propio rey, le entrega el único pan disponible, el pan consagrado reservado normalmente solo para los sacerdotes, y también la propia espada de Goliat, que se guardaba ahí como trofeo desde la victoria en el valle de Ela. Esa ayuda, sin embargo, le va a costar la vida al propio Ahimelech y a toda la población de esa ciudad, masacrada después por Saúl al enterarse de lo ocurrido, un episodio que va a perseguir la conciencia de David durante el resto de su vida. Intenta refugiarse incluso entre los filisteos en la ciudad de Gat, la misma tierra de Goliat, pero al ser reconocido como el hombre al que las mujeres israelitas le cantaban victorias, tiene que... Late night bites with friends? Already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in, the night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. Did you know Sam's Club isn't a store? It's actually a club. With cool finds and like a whole community. It's a club. Of course, Jason. It's in the name. Sam's Club. Oh, yeah. Come join us. Sam's Club. Fingirse completamente loco, arañando las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba, para que el rey de esa ciudad, convencido de estar frente a un demente inofensivo, lo dejara ir sin hacerle daño. Finalmente se establece en la cueva de Adulam, donde se le une un grupo creciente de hombres, afligidos, endeudados y amargados de espíritu, personas que la sociedad de su tiempo había dejado de lado, hasta llegar a unos 400 hombres bajo su liderazgo, formando el núcleo del ejército que años después lo acompañaría al trono. Durante esta huida constante, Saúl persigue a David con miles de soldados escogidos, dedicando recursos militares enormes a la caza de un solo hombre. Y en 2 ocasiones distintas, David tiene la oportunidad perfecta de matarlo sin que nadie pudiera reprochárselo. En la primera, David y sus hombres se esconden en el fondo de una cueva en Engadi, y Saúl, sin saberlo, entra precisamente a esa misma cueva para hacer sus necesidades, quedando momentáneamente indefenso y desprevenido. David se acerca sigilosamente en la oscuridad y corta solo un trozo de la orilla del manto de Saúl, pero incluso ese gesto tan pequeño le remuerde la conciencia de inmediato, porque Saúl seguía siendo el ungido de Dios, sin importar cuánto lo hubiera perseguido. Cuando Saúl sale de la cueva y se aleja, David sale también y le muestra el trozo de tela desde la distancia, demostrando con esa sola prueba que había tenido la oportunidad de matarlo pero se había negado deliberadamente a hacerlo, provocando que el propio Saúl llore y reconozca, al menos por un momento, la justicia y la nobleza de David. En la segunda ocasión, David y su sobrino Abisai entran de noche al campamento donde Saúl dormía rodeado de sus soldados, todos sumidos en un sueño profundo enviado por Dios. Abisai le suplica que le permita clavar la lanza de Saúl contra el suelo atravesándolo de un solo golpe, pero David se lo impide otra vez, tomando en cambio la lanza y la vasija de agua que estaban junto a la cabecera de Saúl, como prueba silenciosa de que había podido matarlo pero eligió no hacerlo. David llama entonces desde la distancia a Abner, el comandante del ejército de Saúl,
reprochándole públicamente por no haber protegido mejor a su propio rey. Cansado de huir constantemente por todo el territorio de Israel, David finalmente decide refugiarse abiertamente entre los filisteos, presentándose ante Aquis, rey de Gat, quien le concede la ciudad de Siclac para que viva ahí con sus hombres y sus familias. Durante más de un año, David y su gente realizan incursiones militares contra pueblos enemigos de Israel, cuidando de no dejar sobrevivientes que pudieran informarle a Aquis sobre sus verdaderas actividades, manteniendo así una posición ambigua y peligrosa entre dos bandos enfrentados. Mientras tanto, Saúl enfrenta su batalla final contra los filisteos en el monte Gilboa. Herido de gravedad y viendo la derrota inminente, le pide a su escudero que lo mate antes de caer vivo en manos de sus enemigos, y al negarse éste, Saúl se arroja sobre su propia espada. Junto a él mueren también sus hijos, incluido Jonatán, el amigo más fiel que David jamás tuvo. Cuando la noticia llega hasta David, lejos de alegrarse por la muerte de quien lo había perseguido durante tanto tiempo, rasga sus vestiduras, llora, ayuna y compone un lamento fúnebre profundamente sentido, conocido como el Cántico del Arco, donde llora especialmente por Jonatán, diciendo que su amor había sido más maravilloso que el amor de las mujeres. Con Saúl muerto, David consulta a Dios sobre qué hacer y recibe instrucción de subir a Hebrón, donde los hombres de la tribu de Judá lo ungen como rey, aunque solamente sobre esa tribu. Durante un tiempo estalla un conflicto prolongado con la casa de Saúl, representada por su hijo superviviente Is-Boset, un hombre débil que gobernaba en gran medida gracias al apoyo de Abner, el antiguo comandante de su padre. Ese conflicto se extiende durante años, con escaramuzas ocasionales entre ambos bandos, hasta que Abner, tras una disputa personal con Is-Boset, decide cambiar su lealtad hacia David, y aunque es asesinado poco después por Joab en un acto de venganza personal, y también Is-Boset termina asesinado por sus propios capitanes, el camino queda finalmente despejado. Los ancianos de todas las tribus de Israel vienen entonces hasta David en Hebrón y lo ungen como rey sobre la nación entera, comenzando así un reinado unificado que va a durar 40 años completos. Uno de los primeros actos de David como rey de toda la nación es conquistar la fortaleza de Sión, hasta entonces ciudad de los jebuseos, que se creían tan seguros dentro de sus murallas que se burlaban de que hasta los ciegos y los cojos podrían defenderla sin ningún esfuerzo. David y sus hombres la toman de todas formas, la renombran ciudad de David y la convierten en la nueva capital de todo el reino, un territorio neutral que no pertenecía tradicionalmente a ninguna de las 12 tribus, evitando así despertar celos entre ellas. Poco después, decide trasladar el Arca del Pacto hasta esa misma ciudad, reconociendo la importancia de centrar la vida espiritual de la nación en su nueva capital política. El primer intento termina en tragedia, cuando un hombre llamado Usa extiende su mano para sostener el arca al tambalearse el carro que la transportaba, y muere de inmediato por ese contacto no autorizado, un evento que asusta profundamente a David y detiene el traslado durante meses. 3 meses después, siguiendo esta vez las instrucciones correctas para transportar el arca, David reanuda el traslado, y cuando finalmente entra en Jerusalén, danza delante de Dios con todas sus fuerzas, vestido apenas con un efod de lino, sin ningún... This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Late night bites with friends? Already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in, the night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. Una preocupación por su propia dignidad real, entregado por completo a la celebración de ese momento. Ese gesto tan desinhibido provoca el desprecio silencioso de su esposa Mical, que lo observa desde una ventana y lo menosprecia en su corazón por comportarse, según ella,
como cualquier hombre vulgar delante de las siervas del pueblo, un desacuerdo que va a marcar el resto de su relación matrimonial. En medio de esta consolidación del reino, David siente el deseo de construir un templo permanente para Dios, incómodo con la idea de vivir él mismo en una casa de cedro, mientras el arca del pacto sigue habitando dentro de una simple tienda de campaña. Comparte esa intención con el profeta Natán, que al principio lo anima a seguir adelante, pero esa misma noche Dios le da a Natán un mensaje distinto para David. Le anuncia que, aunque no será David quien construya ese templo, precisamente por haber derramado tanta sangre en sus guerras, será su propio hijo quien lo haga, y le hace una promesa que va a resonar durante el resto de toda la Escritura, que su casa y su reino van a ser firmes para siempre delante de él, y que su trono va a quedar establecido eternamente, una promesa que los profetas posteriores y después los propios evangelios van a entender como una anticipación directa del reino eterno de Jesucristo, descrito repetidamente como hijo de David. David también extiende considerablemente las fronteras del reino, derrotando en distintas campañas militares a filisteos, moabitas, sirios y edomitas, consolidando a Israel como la potencia dominante de toda la región durante varias generaciones, y en medio de su prosperidad y su poder, muestra un gesto de misericordia poco común en la política despiadada de esa época, buscando activamente a Mefiboset, el hijo cojo de Jonatán, único sobreviviente conocido de la casa de Saúl, para restaurarle todas las tierras que habían pertenecido a su abuelo y darle un lugar permanente en la mesa del propio rey, cumpliendo así el pacto de fidelidad que había hecho años atrás con su amigo ya fallecido, en un gesto que muchos otros reyes de la época hubieran interpretado como una amenaza a eliminar, no como una relación a honrar. Pero es precisamente en la cúspide de su poder, en el momento en que menos se lo esperaría, donde David comete el error más grave de toda su vida. Una tarde de primavera, en la época del año en que los reyes normalmente salían a la guerra, David permanece en Jerusalén mientras su ejército está en campaña bajo el mando de Joab, y se pasea sin poder dormir por la terraza de su palacio, desde donde puede ver buena parte de la ciudad extendida debajo. Desde ahí ve a una mujer bañándose, de una belleza extraordinaria, y en lugar de apartar la mirada, envía a alguien a averiguar quién es. Le informan que se trata de Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el Eteo, uno de sus propios soldados más leales, que en ese momento estaba peleando precisamente en el frente de batalla al servicio del propio rey, que ahora contemplaba a su esposa desde lejos. A pesar de saber con certeza que está casada, David manda llamarla a su palacio y la relación resulta en un embarazo que, en cuestión de semanas, se vuelve imposible de ocultar mientras el esposo siguiera lejos en el campo de batalla. Intentando encubrir lo ocurrido, David hace llamar a Urías desde el campo de batalla, esperando que pase la noche con su esposa para poder atribuirle a él la paternidad del niño. Pero Urías, mostrando una lealtad inquebrantable hacia sus compañeros que seguían combatiendo, se niega a disfrutar de la comodidad de su propia casa mientras el resto del ejército sigue en campaña, durmiendo en cambio a la puerta del palacio junto a los demás siervos. Ante el fracaso de ese plan, David toma una decisión mucho más oscura. Envía a Urías de regreso al frente con una carta sellada para Joab, ordenándole que lo coloque en la línea de combate más peligrosa y que después se retiren de él, dejándolo morir en la batalla. Urías, sin saber que estaba entregando personalmente su propia sentencia de muerte, muere exactamente como David había planeado. Después de un periodo de luto formal, David toma a Betsabé como esposa. Y aunque desde el exterior todo parecía resuelto, el profeta Natán se presenta ante David con una historia aparentemente ajena sobre un hombre rico con enormes rebaños que, en lugar de tomar un animal de los suyos para agasajar a un viajero, roba y sacrifica la única ovejita de un hombre pobre, un animal que ese hombre pobre había criado como a una hija propia. David, sin sospechar todavía hacia dónde apunta esa historia, se enfurece contra ese hombre rico ficticio, declarando que merece la muerte. Y entonces Natán le dice las 4 palabras más devastadoras de toda su vida, que él es ese hombre, confrontado directamente, sin ninguna posibilidad de excusa, y despojado de golpe de cualquier ilusión de que su pecado había pasado desapercibido.
David no intenta justificarse ni defenderse, algo poco común entre los reyes de su época, acostumbrados a tener la última palabra sobre cualquier asunto. Confiesa de inmediato que ha pecado contra Dios, sin buscar excusas ni atenuantes, y compone después algunas de las palabras de arrepentimiento más profundas jamás escritas en toda la historia de la fe, reconociendo que ha pecado únicamente contra Dios y suplicando que se le devuelva el gozo de su salvación y que se cree en él un corazón limpio. Dios perdona a David, quitando la culpa de su pecado, pero le anuncia también, a través del mismo Natán, que las consecuencias de ese pecado no se van a apartar jamás de su casa, y que la espada nunca dejará de perseguir a su familia, una profecía que se cumple con una precisión dolorosa en los años que siguen. El hijo nacido de esa unión enferma gravemente casi de inmediato, y a pesar del ayuno riguroso y las... Did you know Sam's Club isn't a store? It's actually a club. With cool finds and like a whole community. It's a club. Of course, Jason. It's in the name. Sam's Club. Oh, yeah. Come join us. Sam's Club. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Súplicas desesperadas de David durante 7 días completos, tirado en el suelo de su propia habitación sin comer. El niño muere, dejando a David con un dolor que se mezcla de manera compleja con la aceptación silenciosa de la justicia divina, levantándose finalmente para adorar, para sorpresa de sus propios siervos. Las consecuencias familiares que Natán había anunciado empiezan a cumplirse de maneras cada vez más dolorosas, como una serie de fichas de dominó que David mismo había puesto en movimiento. Amnón, uno de los hijos mayores de David, se enamora obsesivamente de su propia media hermana Tamar, y siguiendo el consejo astuto de un primo, finge estar enfermo para atraerla hasta su habitación con el pretexto de que le prepare comida con sus propias manos, y ahí la viola, a pesar de sus súplicas desesperadas. Después de ese acto, el supuesto amor de Amnón se convierte en un odio todavía más intenso que el afecto que decía sentir, y la echa de su habitación con desprecio, dejando a Tamar desolada, rasgando su propia túnica y cubriéndose de ceniza en señal de duelo público. David se entera de lo ocurrido y se enfurece profundamente, pero, quizás por debilidad o quizás por su propia conciencia manchada, no toma ninguna acción disciplinaria concreta contra su hijo mayor. Absalón, hermano completo de Tamar, acoge a su hermana desconsolada en su propia casa y guarda silencio y resentimiento acumulado durante 2 años enteros, sin dirigirle la palabra a Amnón ni una sola vez, hasta que finalmente organiza con cuidado el asesinato de Amnón durante una fiesta de Esquileo, ordenando a sus propios criados que lo maten cuando su corazón esté alegre por el vino, vengando así a su hermana por su propia mano, ya que su padre nunca hizo justicia. Después de ese asesinato, Absalón huye al exilio por miedo a la reacción de su padre, refugiándose durante varios años en la casa de su abuelo materno, mientras David, dividido entre el dolor por la muerte de un hijo y el anhelo silencioso de ver de nuevo al otro, no hace nada para acercarlos durante mucho tiempo. Después de varios años de exilio, Joab, el general de David, intercede a su favor y logra convencer a David de que permita el regreso de Absalón a Jerusalén, aunque durante 2 años más el propio David se niega a recibirlo cara a cara, manteniendo una distancia fría incluso dentro de la misma ciudad. Cuando finalmente se produce una reconciliación formal, Absalón, ambicioso y resentido por los años de exilio silencioso que había tenido que soportar, empieza a conspirar en secreto para arrebatarle el trono a su propio padre. Se levanta cada mañana temprano junto a la puerta de la ciudad, interceptando a quienes venían a presentar sus casos legales ante el rey, y les asegura que su causa es justa pero que no hay quien los escuche de parte del rey, insinuando que él mismo haría justicia si estuviera en el poder, robándose así, poco a poco, el corazón de los hombres de Israel durante años. Cuando finalmente se proclama rey en la ciudad de Hebrón, la misma donde David había sido ungido años atrás como primer paso hacia el trono, la conspiración resulta tan fuerte y tan extendida
alcanzando incluso a algunos de los consejeros más cercanos de David, que el propio rey, alertado apenas a tiempo, decide no arriesgar la ciudad entera a un ataque y se ve obligado a huir de su propia capital, cruzando el río Jordán descalzo y llorando, cubierta la cabeza en señal de duelo, mientras su propio pueblo se divide entre quienes permanecen leales a él y quienes se suman a la rebelión de su hijo. Estalla entonces una guerra civil entre las fuerzas de David y las de Absalón, y antes de que la batalla decisiva comience, David da una orden pública y explícita a sus generales, entre ellos Joab, que traten a Absalón con delicadeza por causa suya, dejando claro que, a pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo su hijo, y que David no deseaba su muerte bajo ninguna circunstancia. Hassam, antes de contarte cómo termina esa batalla, y créeme que el destino de Absalón y la reacción de David al enterarse de la noticia es uno de los momentos más desgarradores de toda la Biblia, quiero pedirte algo. Si esta manera de contar la historia bíblica, sin esconder ni la grandeza ni la tragedia de sus personajes, te está sirviendo, este es el momento de suscribirte al canal, porque lo que sigue es el desenlace de una de las historias familiares más dolorosas de todo el Antiguo Testamento. La batalla se libra en un bosque espeso, un terreno que termina devorando más vidas que la propia espada, y termina con una derrota aplastante para las fuerzas de Absalón. Durante la huida, Absalón, montado en una mula, queda enredado de la cabeza entre las ramas de un gran árbol de tupido follaje, mientras la mula sigue corriendo debajo de él, dejándolo colgado en el aire, indefenso y suspendido entre el cielo y la tierra. Un hombre que lo ve así se lo informa a Joab, que le reprocha no haberlo matado ahí mismo, y él mismo, sin perder más tiempo, toma 3 dardos y va personalmente a atravesar a Absalón mientras cuelga todavía con vida del árbol, desobedeciendo directamente la orden explícita del rey de tratarlo con delicadeza, y terminando con su rebelión de una vez por todas. Cuando le llevan la noticia a David, que había estado esperando sentado entre las 2 puertas de la ciudad, ansioso por cualquier información sobre el resultado de la batalla, su primera pregunta al mensajero no es sobre la victoria conseguida ni sobre las bajas del ejército, sino exclusivamente sobre la seguridad de su hijo, preguntando si el joven Absalón está bien. Al confirmarse finalmente la muerte de Absalón, David se derrumba por completo, subiendo temblando a una habitación en lo alto de la puerta de la ciudad y llorando con una de las lamentaciones más desconsoladas de toda la Escritura, repitiendo una y otra vez el nombre de su hijo, deseando haber muerto él mismo en su lugar. Ese dolor es tan intenso y se prolonga tanto tiempo sin ninguna señal de calmarse que Joab tiene que confrontarlo directamente y sin ninguna delicadeza, advirtiéndole que su duelo público, más propio de alguien que ha perdido que de alguien que acaba de ganar una guerra, está a punto de humillar y desmoralizar a todo el ejército que acababa de arriesgar la vida por defenderlo, obligando finalmente a David a reponerse y a presentarse ante su pueblo para evitar una crisis todavía mayor dentro de su propio reino ya bastante golpeado. Con la rebelión de Absalón finalmente sofocada, David regresa a Jerusalén, aunque su reinado nunca vuelve a ser exactamente el mismo después de esa herida tan profunda, y todavía tiene que sofocar otra revuelta menor liderada por un hombre llamado Seba antes de que su gobierno quede completamente estabilizado de nuevo. En sus últimos años, This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Late night bites with friends? Already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in, the night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. comete otro error significativo, ordenando a Joab que realice un censo completo de todo el pueblo capaz de portar armas, un acto que parece haber estado motivado por orgullo militar y por el deseo de medir su propio poder más que por cualquier necesidad administrativa real, y que provoca el descontento profundo de Dios. Incluso Joab,
poco dado normalmente a cuestionar las órdenes del rey, intenta disuadirlo sin éxito. Cuando el censo se completa, la conciencia de David lo golpea con fuerza y confiesa que ha pecado gravemente al hacer algo tan insensato. Se le ofrecen entonces, a través del profeta Gad, 3 castigos posibles para elegir: años de hambre, meses de derrota ante sus enemigos o unos pocos días de peste. Y David, angustiado, elige la peste, confiando en que la misericordia de Dios sería mayor que la de cualquier enemigo humano, prefiriendo caer en manos de Dios antes que en manos de hombres. La plaga mata a decenas de miles de personas en todo el territorio, hasta que Dios detiene al ángel destructor justo en el momento en que estaba a punto de extender su mano contra la propia Jerusalén, precisamente en la era de trillar de un hombre llamado Araúna el Jebuseo. David compra de inmediato ese terreno y los bueyes necesarios para el sacrificio, negándose rotundamente a aceptarlo como regalo gratuito, insistiendo en que no va a ofrecerle a Dios un holocausto que no le haya costado nada. Y ese mismo lugar, con el tiempo, se va a convertir en el sitio exacto donde su hijo Salomón construya el templo. Ya anciano y con su salud debilitada, David tiene que enfrentar un último intento de golpe dentro de su propia familia, cuando su hijo Adonías, aprovechando la debilidad física de su padre, intenta proclamarse rey sin su consentimiento, organizando incluso un banquete de celebración con varios de los oficiales del reino. Advertido a tiempo por el profeta Natán y por la propia Betsabé, que entra a hablar con el rey recordándole el juramento que le había hecho años atrás de que sería Salomón quien heredara el trono, David actúa con una rapidez sorprendente para su edad, ordenando que Salomón sea montado de inmediato sobre su propia mula real y que sea ungido públicamente junto a una fuente conocida por todos, asegurando así una transición de poder pacífica antes de su propia muerte, y frustrando por completo la conspiración de Adonías. En sus últimos días, David le da a Salomón instrucciones finales, animándolo a ser fuerte, a portarse como hombre y a guardar los mandamientos de Dios, caminando en sus caminos para poder prosperar en todo lo que emprendiera, y para que la promesa que Dios le había hecho sobre su descendencia se mantuviera firme. Después de haber reinado durante 40 años completos sobre Israel, 7 años sobre la sola tribu de Judá desde Hebrón y 33 años sobre la nación entera desde Jerusalén, David muere, siendo enterrado en la misma ciudad que lleva su nombre, dejando tras de sí un legado que ninguna otra figura del Antiguo Testamento logra igualar en complejidad ni en influencia posterior. Lo que hace que la historia de David siga resonando miles de años después no es que haya sido un hombre perfecto, porque claramente no lo fue. Es que la Biblia se atreve a mostrarlo completo, sin editar sus peores momentos, con sus victorias espectaculares y con sus fracasos devastadores, con su valentía frente a un gigante armado y con su cobardía frente a su propio deseo desmedido, con su lealtad hacia un amigo como Jonatán y con su traición calculada hacia un soldado inocente como Urías, con su danza desinhibida delante del arca y con su llanto desconsolado por un hijo que había intentado matarlo. Y precisamente en esa honestidad tan poco favorecedora está el mensaje más profundo de toda su historia, que Dios no elige a las personas por su perfección, sino que trabaja con corazones reales, capaces tanto de una fe extraordinaria como de una caída devastadora, y que sigue sosteniendo sus promesas incluso cuando quienes las reciben distan muchísimo de merecerlas por sus propios méritos. Ese mismo patrón, el de un rey profundamente imperfecto sosteniendo una promesa perfecta e inquebrantable, es precisamente el que prepara el terreno para entender, siglos más tarde, al rey definitivo que la propia genealogía de David terminaría produciendo, aquel de quien los ángeles anunciarían que iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre, y cuyo reino, a diferencia del de David, no tendría fin. Every week, the Snap Judgment podcast drops you inside someone's biggest decision. The kind of decision you can only make once. With everything on the line, what do you believe? What do you want? And what would you risk to get it? Find out. Tap to listen now to Snap Judgment from KQED on Spotify.
Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month. Even unlimited. That's it. Happy ending, 0 tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.